Ahora sí me presento, señor Jacobo. Mi nombre es Andrés Arrieta. Nunca he tenido el placer de conocerlo. Soy cincelejano. Ahora mismo, bueno, he sido empresario hace mucho tiempo y ahora estoy generando contenido para que la gente se identifique más con el territorio. La idea es que la información que la gente encuentre vaya de acuerdo al invitado. Por eso el podcast se llama Tu Opinión. No sé si tiene algo para decir o saludar a la gente que lo puede ver o lo va a ver. No sé qué se le ocurre, ya está grabando. No, que no es entrevista, es podcast. Bueno, sí, saludar a todos y primero que todo agradecerte a ti. El Señor te lo regalo. Dime, Jacobo, lo que tú haces promueve desde lo privado y desde el compromiso ciudadano, promueve las bondades de nuestra tierra, las visibiliza y eso permite aportar al desarrollo que tanto queremos en Cincelejo. Desde hoy quiero que juntos podamos crear el Cincelejo del futuro. ¿Usted cómo describiría su experiencia como gobernante de Cincelejo? Y indudablemente que es muy complicado gobernar una ciudad con tantas limitaciones económicas y con grandes necesidades. Es decir, lo que ingresa económicamente al municipio, fiscalmente, es muy inferior a las grandes apuestas y necesidades que requiere Sincelejo para desarrollarse. Por eso, desarrollar una ciudad como Sincelejo reclama 5 o 6 administraciones muy buenas de manera continua, porque la profundidad de los problemas de Sincelejo son enormes. Pero el grave problema que ha tenido Sincelejo siempre, o el más significativo que ha tenido Sincelejo siempre, o más bien, del problema que surge en los demás, es que Sincelejo nunca ha sido planificada. Es por la falta de planeación surgen los demás problemas. No somos competitivos, no hay ingresos, hay indicadores muy altos de Y inseguridad. cuando, bueno, si de pronto uno busca un culpable o algo que no se está haciendo bien, ¿por qué no hay planeación? ¿Por qué eso no se da? Ya te cuento un poco. A ver, pues la planeación no se da porque no la referenciaban como un capítulo importante Ok. de la ciudad. Las administraciones se daban de manera espontánea, eran de manera con alguna improvisación que perjudicó finalmente a Sincelejo. Y nosotros identificamos esa gran dificultad. Por eso cuando me preguntan cuál es el mejor legado que tú le dejaste a Sincelejo, yo siempre digo incluir a Sincelejo en un programa de planeación de ciudades que se llama Ciudades Sostenibles, con fin de tener el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros planeamos a Sincelejo los próximos 30 años, desde mi alcaldía. Ese trabajo lo terminamos en el 2019. Yo hubiese querido encontrar ese instrumento de planeación hecho, pero pues yo lo hice, o sea, goberné sin ese instrumento de planeación, pero paralelamente lo iba desarrollando, trajimos a los expertos en materia de competitividad, me hubiese gustado que lo conociera, que es muy acorde a lo que tú haces, se llama Jordi Hereu, el hombre que transformó a Barcelona, cómo lo transformó y lo convirtió en una ciudad productiva a partir del emprendimiento, a partir de las potencialidades turísticas de la ciudad de Barcelona. Y hoy Barcelona es una de las ciudades que más recibe turismo en España. Gracias a esa inspiración, a esa planeación que él tuvo, yo lo traje aquí a Cincelejo, en el marco de Ciudades Sostenibles, estuvo en una conferencia en la Universidad de Sucre. Entonces, mi mejor legado fue Ciudades Sostenibles. Es un libro. ¿Qué hicieron en ese libro? Estudiaron Cincelejo 30 años antes de mi administración, todos los errores por falta de planeación que tuvimos, incluyo los cincelejanos, todos. Tuvimos mucha falta de planeación. Los barrios se desarrollaron sin planeación, por eso hoy muchos no tienen calles, muchos no tienen servicios públicos. Hoy los indicadores por falta de competitividad y de oportunidades de empleo y indicadores de informalidad están sobre el Yo tengo 75%. una pregunta. Bueno, evidentemente mejorar una ciudad en un solo periodo es difícil. Y si se hacen, como usted dice, se hacen proyectos a largo plazo, no hay manera de garantizar que si usted sale del poder, ese proyecto siga avanzando. Te puedo responder de esta manera. Yo terminé Ciudades Sostenibles y me entregaron el compendio. Mire, esta es las acciones que debe realizar Sincelejo en los próximos 20 años y será una ciudad sostenible. Desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista competitivo, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista fiscal. Ese fue mi mejor legado. Yo se lo entregué al alcalde elegido en ese momento, Andrés Gómez, le dije, aquí está este legado, aquí está esta planeación. Yo hubiese querido encontrar esta ruta, pero finalmente no lo quiso optar. Pero no hay nada que vigile Pues que se siga todo el procedimiento.
Eso es un tema más de voluntad que de coacción. Es decir, más de presionar o coaccionar a un mandatario o una vía legal o exigirle el cumplimiento de una vía legal, esto es un tema de voluntad política, de sensatez y además un tema de responsabilidad. Yo lo entregué, siento que de pronto por vanidad política, de pronto por algún complejo, no sé, no quisieron adoptarlo. Yo lo llevé al Consejo de Sincelejo y lo convirtieron en un acuerdo municipal, eso lo hace obligatorio. Sin embargo, no lo cumplieron. Pero ahí está Eso iba y a preguntar. ahí está, nunca va a pasar su vigencia, ahí está vigente, ahí está lo que Sincelejo necesita, por ejemplo, recuperar el centro de Sincelejo, el Y uno parque dónde lo puede temático. leer o dónde se puede enterar de todo lo que se... O Yo te puedo regalar ese documento, es un sea que su documento muy trabajo no se completo. perdió, tal vez está estancado. Es decir, en materia de planeación, en materia de obras públicas, pues todas las obras que tuviste, las 100 calles, las canchas, los Ok. parques, lamentablemente, tres o cuatro obras de esas 200 y tantos que hicimos, de esos 200 y tantos frentes a obras que tuvimos, las dejaron caer por falta de gestión, pero ahí las van a terminar. Pero en materia de planeación, lo más importante que se hizo en Sincelejo, en toda su historia, fue ciudades sostenibles. Y yo lamento profundamente, me da un dolor de ciudadano, saber que ese libro en la alcaldía lo que hizo fue pisar papel. Y te quiero contar algo para que tú entiendas lo valioso de tu canal. Cuando yo me senté con Jordi Hereu y me entregó él el documento, me dijo, Jacobo, ustedes tienen 30 años, está pensando que las potencialidades de Sincelejo son esta y esta y esta. Y la potencialidad de esta ciudad está en el turismo cultural. No, y es increíble todo lo que puede llegar. Y en la oportunidad que estamos, porque es que no haya turistas, es que a la gente no le gusta venir. Porque ahora Colombia y Medellín, yo estaba leyendo una noticia y el turismo le ha dado muchas oportunidades a Medellín. La gente está estudiando cosas internacionales, está trabajando desde casa, mucha gente está viviendo allá, mucha gente ha encontrado oportunidades y el turismo lo tiene en un apogeo impresionante. El turismo se termina convirtiendo, hay quienes denominan eso una industria. Genera empleo, genera circulación económica, genera formalización del ingreso en las ciudades. Sincelejo tiene una ventaja. Primero, su ubicación geográfica tiene una oferta complementaria con los Montes de María, con el Golfo del Morrosquillo. Es decir, que un turista venga a Sincelejo puede apreciar toda nuestra riqueza cultural y gastronómica. Puede complementarla, estamos muy cerca al mar, a los Montes de María, con un turismo ecológico, con un turismo tradicional, con la riqueza que tienen y que exponen nuestras culturas, ¿no? Nuestros indígenas en la zona corregimental con todas sus artesanías. Una ruta cultural artesanal también se requiere en Sincelejo. Fíjate que una recomendación que me daba Jordi Hereu, en las fiestas de enero, no concentres toda la oferta cultural en las fiestas de enero, son las más representativas, pero las fiestas de enero son un punto de acopio o de imán o de atracción turística. Pero yo quería hacer el festival de banda en las mismas fiestas de enero. Ok. No, el festival de banda en otra oferta cultural. El festival de la acordeón sabanera, que también en un año lo hice en el marco de la fiesta de enero, hazla en otra ocasión. Es decir, distribuye toda la oferta cultural y ojalá Sincelejo todos los meses tenga una apuesta cultural. Es que tiene la potencialidad. Mira, aquí estamos en el centro de Sincelejo. La subterranización de redes para visibilizar mucho más y rescatar nuestra riqueza arquitectónica es una necesidad. No teníamos los recursos en ese momento. Hoy veo que la empresa privada, que debe ser así, le hace la apuesta a la subterraneación de redes, lo cual celebro. Por esa razón, toda esa infraestructura que tú ves en el centro que yo hice, del centro amable, los ¿Cuál es andenes, las calles de colores? sí, las Ok, vías, los andenes son en adoquín. ¿Cuál es la finalidad de haberlos colocado en adoquín? Que cuando se dé la subterraneación de redes no exista ningún fraccionamiento a ok, la que obra. se saque, se Se meta y se levantan los tape. adoquines, se hacen las perforaciones, se hace la subterraneación de redes y nuevamente los adoquines se colocan, por Ok, supuesto, con una subbase nueva. Todo eso lo estuve pensando, lo hice pensando en eso. Esta calle que tú estás aquí, estamos enfrente, esta calle la hice semi peatonal. Es decir, ¿cuál era mi visión o cuál es mi visión? Pues ojalá así lo tomen. Esta calle puede terminar siendo peatonal, comercializarla disminuyendo los impuestos de industria y comercio, predial, alumbrado público,
valorización o plusvalía si mañana lo Y colocan, todo eso sale en en el libro. para identificar. En el libro te dan un bosquejo muy general de lo que es la competitividad y cómo debes apostarle a la atracción turística. Ya cómo la materializas tú como alcalde, ya Ok. eso es una tarea especial, O ya sea, no, usted se dedicó nada más como a formular el proyecto y cómo quedó ahí. estructurar la planeación y Ok. cuáles son los puntos a trabajar. Ya cómo lo materializas, ya es la voluntad de cada alcalde. Eso es un tema un poco más Pues ya abierto, depende los intereses o lo que él quiera. pero en esta zona, si bajamos los impuestos, actividad, esta zona puede terminar siendo una plaza No, de y es bonito. atracción. Podría decir que si usted seguía en a la alcaldía y ganaba, va a hacer realidad el proyecto que tiene Ciudades escrito. sostenibles, es que no había, es decir, está hecho todo, es que el camino está diseñado. O sea, un acto de responsabilidad es retomar ciudades sostenibles. Con ciudades sostenibles en 15 años, en 10 años, había metas para cumplir en 5 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años. Findeter está abierto a financiar los proyectos de alto impacto para Cincelejo en el marco de ciudades sostenibles. Findeter es un aporte y una apuesta de ciudades sostenibles. Perdón, ciudades sostenibles es una apuesta de ¿Cómo se llama? Findeter. Findeter. Yo siento que eso, por más que uno lo quiera adelantar, son proyectos que uno tiene que abrir las puertas a otro. Pero en el tema ese de que estamos atrasados un poquito y que hay muchos departamentos que están mucho más adelante, y si de pronto queremos explotar el turismo, ¿usted a qué le apostaría? La pregunta es como líder, No, como Jacobo. como decir, como Jacobo, como ciudadano, ¿a qué le apostaría o qué debería apostarle Sincelejo para condicionarla? ¿Usted qué diría que puede resultar aquí? ¿Y cómo lo llevaría a cabo de pronto? Bueno, yo como ciudadano hoy no tengo la posibilidad de tomar decisiones públicas, pero ¿qué quisiera yo? Primero, un mayor arraigo de la ciudadanía todos los días más cariño y más amor por la ciudad. Sé que el Cincelejo ama Sincelejo, pero que ese amor y ese cariño se traduzcan en compromiso ciudadano. No todo tiene que ser cargado a la institucionalidad pública, es que solamente aquí los alcaldes y los gobernadores y los presidentes son los que tienen que hacer todo. Nosotros también tenemos unos Sí. compromisos. Primero, respetar los derechos de los demás. Y respetar los derechos de los demás contribuye a la seguridad y a la tranquilidad de una ciudad. Ojo. Dos, que nosotros podamos amar la ciudad traducido a eso, a un buen comportamiento ciudadano, a que no arrojemos basura en las calles, a que en los barrios nuestros se viva en paz y no perturbemos la tranquilidad de nuestros vecinos. No puedo ocultar una realidad que vivimos. Durante una década, Sincelejo recibió muchas víctimas del conflicto, personas que no eran de Sincelejo, que fueron expulsadas de sus tierras Ok. por los fusiles de los ¿Y paramilitares y de la estábamos guerrilla, preparados para eso? y no estábamos preparados. Entonces, es como cuando tú tienes una casa donde pueden vivir 5 personas y llegan 30 más, y tú por solidaridad, porque hay que hacerlo así, son nuestros hermanos Sí, sí. colombianos, los recibimos, pero no teníamos el agua potable suficiente, no teníamos la energía suficiente, no teníamos los colegios suficientes, no teníamos las IPS o las clínicas suficientes. Entonces, todo eso fue engrandeciendo el cordón de pobreza. Entonces, la gente era más pobre acá que donde vivía en sus parcelas, pero acá vivía, allá podía morir. Entonces, ellos decidían quedarse en Sincelejo a pesar de las dificultades y se promovían barrios informales. Entonces, en esos barrios informales la pobreza era muy grande y la gente con grandes dificultades colocaba un cambuche, sin servicios públicos, sin ninguna clase de subsidio del Estado. La, la, la indemnización a las víctimas del conflicto en Colombia es algo simbólico. Nadie puede pensar que por la muerte de un hijo te recompensen con 50 millones de pesos. Oye, ese trauma, ¿cómo lo supera? Entonces, eso vivió Sincelejo. Entonces, hay que trabajar mucho en el arraigo a la tierra, en el amor a la tierra, en todo lo que Sincelejo puede brindar. Tenemos que visibilizar los ciudadanos, ayudar a visibilizar las bondades de Sincelejo a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, lo que tú haces es muy valioso. Pero de todo lo que hemos hablado, prefiero quedarme en la parte privada. Porque ningún proyecto en 4 años es suficiente. Así está escrito ya. Ninguno, indudablemente. Mira que las ciudades como Barranquilla, como Montería, que han surgido mucho más en el desarrollo, eso ha obedecido a 4 o 5 administraciones buenas, con buen sentido de la gerencia pública, con una buena ponderación de las necesidades de la ciudad y con una muy buena inversión. Entonces, cuando hay
4, 5 continuidades de buenas administraciones, las ciudades empiezan a cambiar. Y yo soy un convencido de que las transformaciones sociales son necesarias y las transformaciones sociales se hacen con inversión social, pero también las transformaciones físicas generan transformaciones sociales. No es lo mismo que tú salgas de tu casa y pises barro que pises cemento. No es lo mismo que tu hijo vaya a una aula donde llueve más adentro que afuera y vaya a un aula en buenas condiciones. No es lo mismo, por ejemplo, como hicimos aquí en Libertadores, que tú fueras a Libertadores antes de construir nosotros el parque. ¿Ese parque usted lo gestionó? Sí, claro, ese el Parque Libertadores, el Parque de Florencia, el Parque Barrio Bogotá, el Parque Divino Niño. Los gobiernos tienen que tener una bandera. Y la bandera de Sincelejo es solucionar los problemas básicos de una ciudad. Esa es tu bandera. Y tienes que darle un muy buen manejo a esas priorizaciones. Entonces, si eso no sucede de manera continua, Sincelejo termina traumatizándose en el crecimiento, se termina atrasando, se termina desligando del desarrollo regional en el que debemos estar acorde. Eso es lo que ha pasado con Sincelejo. Cuando un alcalde deja de ser alcalde, ¿sigue trabajando en el sector público o se dedica a otras cosas? ¿Usted qué hace? El servicio social, yo ¿qué hago? Yo soy abogado. Al margen de mi profesión independiente, el servicio social nunca se pierde. Quien tiene vocación, quien actúa en la política por vocación, siempre está al servicio de la gente. Yo casi todos los días, atiendo personas, ayudo a resolver problemáticas, oriento a ciudadanía, oriento a sectores sociales. Eso es básicamente el trabajo permanente nuestro. Cuando algo le va mal es porque algo está evolucionando y no estamos encajando en el nuevo futuro. Ya la gente no va a las calles a comprar, ya la gente todo lo adquiere por internet. Virtual. Y cuando uno se mete en ese mundo de la tecnología, de las redes sociales, no usarlas como distracción, sino usarlas como negocio, tú tienes un mar ilimitado de clientes. Y cualquier negocio ahí, después que lo hagas bien, puede llegar a ser sostenible. Yo sé que la gente que gobierna tiene su labor. Si ellos lo hacen mal o bien, pues ya depende de ellos. Pero hay que crear algo que todos sumemos. Y eso es lo que tenemos que promover. Por eso, hoy te digo que lo que tú haces es muy valioso. Yo siempre cuento una historia de un rey, un reino donde en la entrada del reino había una gran piedra y todos los grandes dirigentes, asesores del rey, los grandes terratenientes pasaban por el lado de la piedra con mucha incomodidad, pero pasaban y entraban al reino. Un día cualquiera un campesino llegó en su burrito, amarró la piedra, la rodó y la quitó del camino para despejar el camino. Y abajo había un premio, unas monedas de oro y decía: este es el premio del rey, aquel ciudadano que ayudó al Estado a solucionar un problema. ¿Cuál es el mensaje de esa historia? Que no todos tenemos que estar esperando que el Estado nos solucione los problemas, que nosotros podemos aportar. ¿Y por qué nosotros queremos que el Estado nos solucione los problemas? Es un tema ¿Porque deberían hacerlo o es como hace parte de la cultura? Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. Primero, pues el Estado debe cumplir sus funciones, pero las personas no han concebido, algunas personas no han concebido y no han entendido que el Estado es una sociedad y que tú eres socio del Estado y yo soy socio del Estado y todos aportamos a esa sociedad y conformamos un contrato social donde tú tienes unos derechos, yo te los respeto y mis libertades llegan hasta donde llegan tus derechos. Entonces, tener ese comportamiento de esperar un Estado solucionador de todo, que sea asistencial en todo, es una convicción que termina disminuyendo la velocidad de desarrollo de los países. Tenemos que entender que el ciudadano también tiene que aportar. Fíjate ¿Y qué le falta a un ciudadano promedio en Sincelejo para que pueda aportar? ¿Qué era lo que falta? Esto es como la historia del huevo o la gallina. ¿Quién será primero? ¿El huevo o la gallina? Lo que pasa es que la gente aquí no tiene empleo y la gente sale al rebusque diario. Y una persona que sale al rebusque diario no le va a quedar tiempo de decir qué hago o qué tiempo dedico a aportarle algo a Sincelejo. Pero por lo menos esa persona puede gratificar a Sincelejo o corresponder a Sincelejo teniendo un buen comportamiento. Hace esta reflexión, mira, el motor de la violencia, ¿qué es? El microtráfico y las drogas. Sincelejo hoy tiene presencia de crimen organizado y el crimen organizado después de mi administración creció de manera
desproporcionada en la ciudad. Y ese crimen organizado tiene una ala de comercio adicional del microtráfico que es el que financia esa operación, y es la extorsión. Y si aquí hay extorsión, ningún empresario en Colombia va a venir. A ningún empresario aquí, no sé, los dueños de Coltejer no van a venir que los extorsionen aquí. O sea, por eso es que la mayoría de empresarios manejan bajo perfil. Yo no sabría si esa es la razón única, pero lo que sí te quiero decir es que si un empresario tú no le garantizas tranquilidad, sostenibilidad en su negocio y rentabilidad con las condiciones apropiadas de un municipio, no va a venir. Ahora, no es la única. Tenemos que tener un servicio público de transporte. Tenemos que garantizarle unos servicios públicos óptimos y baratos. Cuando quieres un trabajo que necesita alguna cierta especialización, como cualquier trabajo, en la parte de alcaldía o de gobernante o de cualquiera de esos puestos, no piden ningún que respalde que si tienes la capacidad para dirigir. Ninguna. O sea, cualquier ciudadano Cualquiera. que se quiera lanzar y tenga el apoyo de algún Mayoría de partido, allá. Ese es tu requisito. entonces ahí estamos. Pero, no sé. tú tienes un presupuesto y tienes un equipo para acompañarte bien. Es tu decisión. Yo tengo que serte sincero. Mis secretarios de despacho, me los traje teniendo en cuenta que sus capacidades, sus formaciones y sus experiencias en cada una de las áreas eran superiores a las mías. Y yo por eso escuchaba. Es que eso es lo bonito, que la gente puede hacer cosas aparte de uno. Sí, es decir, mi secretario de Educación sabía más de educación que yo, pero yo me sentaba con él y construía el futuro. Y le decía, mira, mi norte es este. Mi norte es la infraestructura de educación. ¿Qué quieres hacer? Quiero hacer 200 aulas. Nunca en la historia de un alcalde había hecho 200 aulas y quiero terminar el Araujo, que tiene 10 años ejecutándose, está paralizado. Listo, ese es su. Quiero ser el mejor plan de alimentación escolar de Colombia, llegamos a ser el segundo. Quiero incrementar las posibilidades de los puntajes de las pruebas, lo hicimos. Nosotros, como gobernantes, tú tiras las líneas gruesas de tus prioridades y tus secretarios tienen que ser personas idóneas, competentes. Por eso una persona cualquiera, de mayoría de edad, que se elige alcalde, pues de pronto no tiene la mayor experiencia, pero puede rodearse muy bien. Ahora, si es una persona con experiencia es mucho más fácil, porque nadie te echa cuenta. Ya y tú si usted ahorras ve, tiempo en la curva de aprendizaje. si usted que ya tiene la experiencia hubiese ganado, ¿qué es lo primero que haría? Retomar ciudades sostenibles. Retomar ciudades sostenibles y disminuir los costos tributarios del municipio. Después de pandemia, Sincelejo no puede seguir pagando los mismos impuestos. ¿Por qué? Lucha, porque es que después de pandemia la ciudadanía quedó más pobre. Es una realidad socioeconómica. Pero ya la pandemia pasó. Sí, pero los efectos todavía no han pasado. Como para terminar, la gente está de pelea con la política. La gente apenas escucha la palabra política, la gente se va. Sí. Y la política es importante porque no es solamente por un dirigente, sino que es el encargado de administrar los recursos. De ellos señor. dependen si esto mejora o no, o se queda igual. ¿Qué es lo más bonito de la política? Y usted qué le diría a la gente para que de verdad se conecte, porque es importante. O sea, no se pueden hacer los locos y ya. Mira, lo más bonito de la política es que es una actividad no excluyente. Todos podemos hacer política. Eso es lo más bonito. Eso es lo más bonito de la democracia. Y lo que le puedo decir a la gente es que no se excluya, que participe, que se atrevan a participar, que se atrevan a hablar, que se atrevan a decir. No solamente rechazar a los que hacen política, es participar y hacer parte de la política. Yo te voy a decir algo. Las elecciones presidenciales, Colombia nos mandó un mensaje a todos los colombianos, pues nosotros le mandamos un mensaje. La elección del actual presidente, sumada a la votación que sacó Rodolfo Hernández, fue un voto de rechazo a los políticos. Sí. Y cada vez más fuerte. Por esa razón, yo no estoy de acuerdo cuando dicen es que Colombia eligió este cambio. Colombia eligió emocionalmente a una persona que representaba lo antipolítico. Por eso algunas reformas del gobierno no están acompañadas de voluntad popular. La gente no sabía que iba a ser el presidente con la salud. La gente nunca no sabe. sabía que iba a ser presidente con las pensiones. La gente no sabía que iba a ser el presidente con la reforma agraria. La
La gente simplemente le gustaba y cuando más aplaudían era cuando rechazaban a la clase política tradicional. Y la gente, ¿cómo se puede enterar de eso? Por ejemplo, yo cuando iba a votar por alcalde aquí en Sincelejo, no hubo un medio de comunicación que me diera información veraz, ¿Sabes una cosa? ni una página de Instagram, ¿Sabes una cosa? nunca lo encontré. Porque las personas en Colombia están votando no por lo programático, ¿Sí, no? por emociones. ¿Por qué eligieron a Duque? Porque tenían miedo de ser como Venezuela. Pero eso es ¿Por una qué? idea que está vendiendo los medios de comunicación No, es que es real. Es por que la desinformación. no, es que no. O sea, no podemos apartarnos de la realidad. Tú vas a una plaza pública donde hay un político y el político lanza 10 propuestas. Y cuando salen de la reunión, tú le preguntas a una persona, No se ¿cuáles son las acuerda. propuestas? No sé, pero me cayó bien y voy a votar por él. O me gustó lo que dijo, pero no me acuerdo de las propuestas. O, ¿sabes qué? Es que voy a votar por él porque no me gusta el otro. O sea, son como reacciones emocionales más que, más que, más que voluntades electorales afianzadas a lo programático. Es una realidad. O sea, no debería ser así, pero es así. O sea, en Cartagena eligieron un hombre porque tenían odio por los políticos, pues, en las elecciones anteriores. ¿Y la gente cómo se puede Condado. reconciliar con la política? Con Cuando llegue alguien que los inspire. cumplimiento con la política. Que el cumplimiento de la política. El cumplimiento de la política es importante. El cumplimiento de la política. Y las personas deben también reflexionar un poco. Primero, no creer en todo lo que le dicen en redes sociales. No creer en las falsas noticias porque los políticos se agreden entre sí generando falsas noticias de otros. Ujú. Por ejemplo, un político se dedicó a regar en la ciudad de Sincelejo que yo no vivía en Sincelejo. Y eso es mentira, yo nunca he dejado de vivir en Sincelejo. Sí, usted lo afectó bastante Esta la es desinformación. esta es mi ciudad, aquí viví, aquí nací, aquí he vivido, aquí he criado a mis hijos y aquí me voy a quedar. Yo nunca he vivido fuera de Sincelejo, solamente cuando estudié Derecho, hace muchísimos años, y venía casi todos los fines de semana. Entonces, esas falsas noticias, la gente tiene que entrar como a procesar para poder escoger bien. Oye, esto es mentira, porque esto a veces me impide escoger una persona y es la persona indicada, por ejemplo. Dos, las personas tienen que participar en la política, que se atrevan a aspirar. O sea, que no dejen a esos a los cuales no confían solamente en el territorio y en la cancha jugando solos, porque terminan eligiéndose con las minorías. Participen, promuevan. Hoy la virtualidad nos permite hacer campañas muy baratas. Eso sí es verdad. Hoy Rodolfo Hernández nos enseñó que caminando una parte del país, en lo cual yo no estoy de acuerdo, yo creo que hay que ir a todos los territorios, pero comunicando por redes sociales terminó en segunda vuelta, sin equipos políticos, Así es, así sin es, amigos así es, así. políticos, sin congresistas. O sea, vamos a atrevernos a participar en la política y mañana puede presentarse aquí en Sincelejo un fenómeno que rompa la tradicionalidad, que rompa los esquemas normales. Yo te voy a contar por mi historia. Yo fui personero de Sincelejo, me gané el cariño popular. Ajá, ¿cuál es su historia? Bueno, yo fui personero de Sincelejo. Aquí en Sincelejo he sido personero y alcalde. Ok. Mi historia en la política es corta. Yo creo que hice una buena personería y creo que hice una buena alcaldía. Cuando yo estuve en la personería, yo renuncié y la gente quería que aspirara a la alcaldía y recogí firmas. Yo fui un accidente de la política, yo no tenía tradición política, yo Ok. no tenía amplia experiencia en la política, yo no tenía Entonces- ninguna condiciones Entonces, como normal. antes de eso, ¿quién era Jacobo? Antes de la... Yo estudié Derecho en Cartagena, después me especialicé en Derecho, pues me dedicaba al ejercicio de mi profesión y paralelamente hacía actividades empresariales de conciertos. La primera vez que yo contraté a Silvestre Dangond, que vino a Sincelejo, me cobró, si no estoy mal, fueron 5 millones de pesos. Oh, Empezando. hace rato. Hace muchísimo. Que a Silvestre Dangond siempre lo traje yo a Sincelejo. Y siempre vendía la fecha en Sincelejo y Coveñas. Siempre eran las fechas. Después me asocié con unos amigos en Sincelejo, con otros amigos en Córdoba, en Montería. Y empezamos a ya también a hacer eventos en Montería, Coveñas y Sincelejo. Y bueno, después ya yo dejé la actividad. Otro empresario en Sincelejo continuó con la actividad, pero yo hacía eso mientras estudiaba Derecho
y en mis primeros años de profesión de derecho. Después me quedé con el derecho, después llegué a la personería y ahí ¿Y qué, empezó mi qué vida tal, qué pública. tal cambia la vida cuando alguien fue para alcalde? Te cambia totalmente porque tu vida pertenece ya a la gente. Ya la gente cree tener el derecho de entrar incluso a tu intimidad Y es duro aguantar eso. claro que es duro. Es duro desde ese punto de vista, pero es muy satisfactorio cuando tú le cumpliste a la gente, cuando tú hiciste grandes obras, cuando fuiste el alcalde que más obras hizo en la historia de Sincelejo. Cuando tú llegas a un barrio y dices, mire, esta calle la hizo usted, este parque lo hizo usted, esta jaula la hizo usted, aquí cambiamos la vida, este emprendimiento fue gracias a su voluntad política. Y cuando uno logra solucionarle problemas a la gente, eso es gratificante y además de gratificante, es lo que te mantiene en pie de lucha. Las cosas bonitas son Sí, superior superior. a las cosas Eso te malas. llena más, porque es que tu vocación es lo que a ti te gusta. Te gusta ser comerciante, pues. A mí me gusta ser político, a mí me gusta ser líder, a mí me gusta solucionarle el problema a la gente y eso lo ves todos los días. Yo estoy en una reunión y alguien dice, es que tengo un problema, ya yo quiero meterme en el problema para solucionarse. Pero eso es un tema que instintivo, o sea, eso te nace a ti. Mira, yo creo que te puedo solucionar el problema, tengo un amigo que te puede ayudar. La política es una profesión y es la profesión de administrar ideológicamente una visión y de ponerla al servicio de la ciudadanía para solucionar las problemáticas. Y los políticos, antes de que sean importantes, ¿cómo pueden generar ingresos? Pues en mi caso particular, con mis ingresos personales, pues sí, No, con la profesión de político. no, pues cuando tú te eliges, tú tienes un salario y los salarios en la política no son malos Ok. y eso te hace sostenible. ¿Ya? O sea, la única manera de que se vuelva una carrera que genere una economía es que gane. Antes no tienen manera de generar ingresos. Pues lo que pasa es que la política tú la puedes trabajar y convertirla en tu profesión, pero indudablemente tú tienes que tener otra fuente de ingreso. Por lo menos yo tengo mi Indiscutiblemente, a eso es lo profesión. que quería llegar. Si yo tengo mi profesión y si no, no tiene forma. No tiene forma de sostener un proyecto político. Vale, Tienes vale. que crear y generar ingresos propios, particulares, nada relacionado con lo público. Para que lo puedas hacer bien. Sí, claro. Listo. Gracias a ti. Gracias. Gracias por la invitación.